Vamos a revisar rápidamente qué hace nuestro AWS Customer Incident Response Team o equipo de respuesta ante incidentes de clientes, básicamente en AWS. Y también vamos a ver algo de cómo podemos evitar y responder ante diferentes tipos de incidentes que algunos clientes y la mayoría de nuestros clientes se ven enfrentados en el día a día al operar cargas en AWS, así como también algo acerca de nuestro servicio de Amazon Detective y de cómo apoya precisamente la investigación de estos incidentes. Rápidamente, para entrar en detalle, algunos de ustedes pueden ya conocer este modelo de seguridad compartida, lo hemos trabajado, lo hemos revisado en varias oportunidades durante el día de hoy, pero algo muy importante es esas fronteras o esos linderos en donde hay responsabilidad de AWS versus la responsabilidad de nuestro cliente, ¿no? Y hablamos de los dos conceptos, la seguridad de la nube y la seguridad en la nube. Y particularmente la seguridad de la nube es un elemento del cual AWS se hace enteramente responsable, que implica, entre otras cosas, la infraestructura, los facilities, el parcheo de los servicios administrados o managed services que se entregan a nuestros clientes, el aseguramiento de esta infraestructura y de todos los procesos alrededor de poder entregar en nuestros servicios de AWS de manera efectiva. En segundo lugar está la seguridad en la nube, que tiene que ver más con los aspectos de cómo nuestros clientes arquitectan y entregan sus soluciones para la protección de datos, sesiones, aplicaciones y otra parte de estos conjuntos de elementos de seguridad dentro de sus propias aplicaciones. Y ahí lo que hacen nuestros clientes es utilizar el conjunto y el rango de servicios de AWS pues para poder brindar respuesta efectiva y protección efectiva ante estas amenazas. Algo importante es nosotros como AWS no hemos encontrado o en un record track, digamos, dentro de los últimos años, un incidente que ataque directamente o que sea relacionado directamente con problemas de seguridad de la nube. Lo último que recordamos por ahí desde AWS que de alguna manera pudo haber llegado a tener una afectación tenía que ver con Log4j en años pasados y muy rápidamente se aplicó un hotfix dentro de la primera hora posterior a la identificación de básicamente de esta vulnerabilidad, ¿no? Ahora, hay un Customer Incident Response Team, hay un equipo que muchos de ustedes pueden no conocer, que se encarga de ayudarles a ustedes a ponerse de su lado en ese espectro de responsabilidad del lado de nuestro cliente para la investigación de un incidente activo. ¿Qué significa un incidente activo de seguridad? Básicamente es un incidente en el cual están ocurriendo las cosas en tiempo real, que están presentando una afectación real por una amenaza y que hay efectivamente un compromiso de cargas de datos de cliente en la nube de AWS. Este equipo también tiene como responsabilidad de asistir. No es un equipo que sea enteramente owner del incidente o su resolución, sino que es un coequipero con el cliente precisamente para entregar y para ajustar esas capacidades. Vamos adelante entonces. Algo muy importante y que me parece interesante aquí hablarles es que es importante para poder hacer engagement con este Customer Incident Response Team, poder abrir un caso de soporte, indicando efectivamente que necesitamos o precisamos el apoyo del CIRT por sus siglas en inglés y contactar al Technical Account Manager o al Solution Architect si tenemos previamente apoyo o gestión del equipo de cuenta de AWS. Algunos clientes no tienen mapeado, identificado por alguna razón su equipo de cuenta, para poder asistir rápidamente en, de alguna manera, reducir la fricción en la atención o, digamos, el apoyo requerido por parte del CIRT. Lo importante es, AWS realiza siempre su parte del modelo de responsabilidad eficientemente a través de automatizaciones. Nosotros hemos llevado a cabo, digamos, hemos madurado nuestra postura desde nuestro año de nacimiento y hasta el momento seguimos evolucionando esa postura de automatización para brindarle a nuestros clientes la posibilidad de que estos tengan pues el mayor aseguramiento posible en el uso de sus servicios. Esto implica elementos que ustedes ven en este momento en esta lámina, como puede ser pipelines de despliegue continuo, altos niveles de hardening tanto en infraestructura como en aplicaciones y software involucrado, auditoría de nuestros sistemas de información, asimismo como de las acciones y las prácticas de operación de la nube que llevamos a cabo, y la inversión en seguridad en AWS, que es muy grande, ¿no? Entre otros temas que también son importantes. AWS no se va a olvidar nunca de parchar, trabajar con procesos probados, con procesos auditados a escala y precisamente permitirle a nuestros clientes hacer uso de estos servicios
en donde el nivel de abstracción es tan alto que permite que nuestros clientes se despreocupen en gran nivel, digamos, de las responsabilidades del mantenimiento mismo de sus servicios. Por esa razón, parte de lo que queremos aquí como AWS es ayudarle a nuestros clientes a que siempre en lo posible transfieran las responsabilidades de seguridad a través del uso de servicios abstractos o gestionados. En la medida que nuestros clientes adoptan este tipo de servicios, pueden hacer uso o pueden pensar menos en la seguridad y dedicarse más en entregar valor a través de los mismos servicios, ¿no? Pueden ser servicios de desarrollo, de cómputo, servicios de gestión de DevOps, por ejemplo, servicios de inteligencia artificial de uso o de consumo directo, entre otros que pueden verse beneficiados. Pero siempre, digamos, bottom line, lo que quiero decir es, en la medida en la que utilizamos servicios administrados, vamos a ser mucho más, podemos olvidarnos mucho más de la seguridad. Digamos, en la nube, ¿no? Muchas menos responsabilidades de parte nuestra y muchas más del lado de AWS. Así que vamos a revisar rápidamente cuáles son esos errores comunes en las responsabilidades de nuestros clientes. Cuando hablamos de seguridad en la nube, ¿cuáles son esos pitfalls o elementos en los que nuestros clientes caen con más frecuencia y que tienden a ser causantes o derivan en incidentes posteriores a través de adversarios, ¿no? Compromiso de credenciales, creo que es el más evidente, lo hemos hablado, lo hemos tocado a través de diferentes sesiones en esta oportunidad. No guardar secretos de ningún tipo en código, no rotar las contraseñas. Y para esto es muy importante utilizar pues, los mecanismos que nos permiten o nos facilitan la vida en este sentido. Si utilizamos mecanismos como Access Keys, por ejemplo, pues lo que vamos a tener es un mantenimiento manual, la posibilidad de que estos queden divulgados en cualquier momento, que sean exfiltrados y se pierdan y permitan y no entendamos el vector, digamos, específico que está causando nuestro incidente, ¿no? Servicios como Instance Profiles, Roles Anywhere, de los cuales habló Darío antes en una presentación en las horas de la mañana. Secrets Manager son servicios que nos van a ayudar precisamente a mantener una postura robustecida en la gestión de credenciales y de secretos. También usar credenciales temporales, utilizar en lo posible Identity Center cada vez que podamos. No recomendamos el uso de usuarios de IAM directamente ya como parte de una posición o una postura flexible y mejorada en términos de gestión de identidades, ni usar usuarios roots. Y aquí quiero hacer mención rápida a algo que nosotros hemos venido incorporando y es recientemente, las semanas anteriores, se anunció la posibilidad de la centralización del root access a partir de la organización, con lo cual en estas cuentas, en estas member accounts, nos quitamos el problema de gestionar individualmente root users y podemos reducir de manera efectiva la posibilidad de que estos usuarios sean mal usados. Algo muy importante es que los clientes mantengan siempre actualizados los datos de contacto de seguridad, ¿no? AWS lo que hace permanentemente es monitorear repositorios públicos como GitHub buscando credenciales que hayan sido expuestas, alertar a los usuarios y bloquear estas credenciales, pues antes de que los adversarios, que también están haciendo este mismo proceso de revisión de repositorios públicos, las encuentren, ¿no? Y puedan aprovechar estas credenciales para para lograr sus objetivos, ¿no? Entonces, muy importante, estos alternate contacts son súper fáciles de configurar, muy rápidos de establecer y es importante como parte de una postura, de unas acciones preliminares, sobre todo cuando apenas estamos llegando a la nube y estamos incorporando nuestras primeras cargas, tomarnos el tiempo de hacer estas acciones administrativas, pero igualmente importantes. Importante también utilizar un servidor de correo seguro y controlar el acceso a este teléfono de recuperación dentro de cuentas raíz. Incluso algunos clientes que conozco que ya llegan a una postura de seguridad, digamos, muy conscientes de la seguridad y donde AWS hace parte fundamental de sus operaciones diarias, han llegado a tener este teléfono bajo custodia directa en casos digamos, de seguridad física, ¿no? También algo importante es evitar credenciales duraderas para el acceso de los empleados. Nosotros siempre vamos a preferir el acceso a la consola usando servicios que otorgan credenciales temporales. Ya sabemos y lo hemos visto de manera repetida en estas sesiones, cómo las credenciales que no se rotan incrementan el riesgo exponencialmente con la duración de estas mismas, ¿no? En el uso de Identity Center, lo que vemos es la posibilidad de garantizar una manera flexible y efectiva de controlar acceso a través de credenciales, ¿no? Si no tienes control, como lo dice la nota aquí en la lámina de las cuentas de administración de organizations,
Lo ideal, por lo menos, es que configuremos en Identity and Access Management la federación de usuarios desde un Identity Provider externo, ¿no? Con OpenID Connect o con SAML. Algo importante también es, si ya nos pasó y tenemos como credenciales comprometidas, ¿cómo reaccionamos ante este tipo de situación, ¿no? Lo primero es, y siempre, hacer engagement lo más pronto posible con el equipo de AWS a través de la apertura de un caso de soporte con severidad crítica. Algo importante es estas credenciales comprometidas deben ser rotadas inmediatamente ante el hallazgo, habilitar el MFA, lo cual idealmente deberían ya estar habilitado para todos los usuarios. Ya no se considera una práctica deseable, sino que es una práctica bottom line, digamos, algo que se espera que los usuarios tengan habilitado de entrada. E identificar roles y usuarios que no hayan sido creados por ustedes, ¿no? También empezar a hacer un survey de cuáles son esos que tenemos. Para aquellos clientes que tienen un footprint importante de nube, esto puede ser un reto, pero siempre hay la posibilidad de tener reportes y visibilidad en cuáles son las credenciales y su uso. Y por último, utilizar el Access Analyzer para identificar esos accesos externos y remediar precisamente aquellos que sean anómalos o que no correspondan al comportamiento esperado dentro de las operaciones diarias. Otra fuente fundamental de incidentes en la nube son errores de configuración. Somos humanos, fallamos todo el tiempo y omitimos o hacemos cosas en exceso. Eso implica, pues, inevitablemente que podemos caer en errores de configuración a la hora de utilizar nuestros servicios de nube. Entre otras cosas, los desvíos de las buenas prácticas, ¿no? Desvíos de configuración, lo que nosotros llamamos como configuration drifts, pueden ocurrir en la nube y estos corrimientos de configuración pueden ser identificados a través de servicios especializados para ello como AWS Config y el AWS Security Hub que nos permite identificar desviaciones de las mejores prácticas establecidas, ¿no? También algo importantísimo que ya por defecto está, digamos que de alguna manera limitado, pero algunos clientes aún siguen siendo explícitos en su habilitación, es el bloqueo del acceso público a los buckets de Amazon S3, que es una fuente no solamente de exfiltrar datos de cliente, información personal identificable de los clientes, adicionalmente posibilidad de que datos de nuestro negocio, así como otras credenciales que puedan estar por ahí en S3, ¿no? Otro tema importante, descubrimiento y clasificación de datos sensibles. Para aquellas organizaciones que no se han tomado el tiempo de hacer una política de clasificación de información para gestionar adecuadamente sus activos de información, pues Amazon Macy les ayuda o facilita un poco el proceso de clasificación e identificación, además, perdón, sobre todo la identificación de datos sensibles y su tratamiento efectivo. Y por último, la detección de potenciales fugas de información que pueden ocurrir también a través de identificación de patrones anómalos o de identificación de amenazas con nuestro servicio de Guard Duty, específicamente dentro del feature de S3 Protection. Hablemos un poquito de Security Hub y Config. Ya lo hablábamos, drift de configuración o corrimiento de configuraciones permite identificar configuraciones que estén por fuera, ya sea de nuestros estándares organizacionales o específicamente las buenas prácticas de seguridad que ya han sido establecidas de manera reiterada, ¿no? A empleados maliciosos lo que pueden hacer con esta información es rápidamente alterar estas configuraciones o estos comportamientos tratando de buscar algún provecho. Aquí la intención es identificar, por ejemplo, con config, si hay un puerto crítico que está escuchando conexiones desde cualquier IP y lo cual podría ser, pues, eventualmente sujeto a un ataque de fuerza bruta hacia estos puertos. Cuando esto pase, igualmente la recomendación siempre va a ser de línea base abrir un caso de soporte de severidad crítica si sospechamos que fue un adversario el que eventualmente realizó este cambio para llegar a este sesgo o a este corrimiento de configuración, digamos, este desvío. Revisar también en config cuál fue el cambio y en qué momento fue realizado. Esto es algo fundamental. Si no está habilitado config, deberían habilitarlo. Hace parte de uno de los servicios fundacionales dentro de Cloud Operations. Pero también, como ustedes pueden ver, toca de manera tangencial e importante los aspectos de seguridad. Hay un servicio que es CloudTrail, que es básicamente nuestra huella digital de lo que hacemos en la nube, para entender quién hizo el cambio, ¿no? Con Atina podemos consultar CloudTrail y identificar específicamente los hallazgos asociados a estos comportamientos anómalos. Hay que corregir el desvío, por supuesto, el desvío de configuración que dio lugar a esto y revisar si hay desvíos correlacionados o coubicados que puedan estar relacionados con ese primer impacto que tuvimos en nuestro footprint de nube.
Un tercer tema que puede llegar a ser importante, equipo, acá dentro de los temas de cuándo ocurren incidentes y cuáles son esas causas más comunes de incidentes, es el compromiso de instancias de cómputo. Las instancias de cómputo son pervasivas, muchos clientes las tienen, no todos los clientes han dado paso a servicios serverless o a servicios containerizados, siguen utilizando instancias de cómputo por una u otra razón, hace parte del día a día de las organizaciones. Y es entonces donde en ese modelo de responsabilidad compartida, pues la línea nuevamente se corre un poquito más abajo y los clientes en un servicio de instancias virtuales en la nube, pues adquieren naturalmente unas responsabilidades adicionales, como el parcheo, como la protección de las aplicaciones, la administración de las mismas y el uso de las credenciales temporales. Vamos a tocar aquí cada uno de estos temas. En particular, para los temas de parcheo, hay que ser muy rigurosos con el programa de parcheo. Las vulnerabilidades, sobre todo, son un tema que son absolutamente time sensitive, ¿no? Al identificar una vulnerabilidad y al saber que está disponible y ser de conocimiento público, solamente pasan horas hasta que esta vulnerabilidad sea efectivamente explotada por adversarios, ¿no? Lo que necesitamos en este momento es actuar de manera muy rápida y si tenemos un programa de parcheo en línea y disciplinado, vamos a poder responder de una manera efectiva ante estas vulnerabilidades. En, el- en este tema en particular, queremos traer a colación Systems Manager, Patch Manager, que es nuestro servicio sin costo para instancias en la nube y que nos permite mantener un control efectivo del parcheo de estas instancias. Vulnerabilidades de sistemas operativos, de middleware, de aplicaciones que pueden eventualmente permitir a estos adversarios tomar control de esta infraestructura. En el caso del EC2 Image Builder, algo importante es que no tiene costo adicional a los recursos que él mismo genera como imágenes y nos permite mantener un baseline de configuración de nuestras imágenes, imágenes aseguradas, testeadas, auditadas, que nos permita garantizar, digamos que la limpieza o la pureza en la producción de las mismas. Y por último, no hay que olvidar el componente humano dentro de esta parte de gestión de parcheo y es establecer estos procedimientos con aquellas expectativas y difundirlo a los equipos necesarios para poder definir cómo esperamos que el programa de parcheo funcione y sus resultados en términos de métricas. Algo importantísimo que también vemos aquí es, por ejemplo, tener las reglas gestionadas de WAF cuando tenemos instancias y sobre todo que brindan servicios web de cara hacia Internet. Pues el servicio de web se vuelve un servicio fundamental, el Web Application Firewall, del cual también hablamos en la mañana, y sobre todo la posibilidad de reducir la posibilidad de equivocarnos con un conjunto de reglas personalizadas que podrían no cumplir de manera cabal la función que estamos buscando cumplir. En este caso particular, nuestra intención o en lo posible es utilizar reglas gestionadas de WAF que ya tienen un cúmulo o ya tienen una experiencia probada y práctica en absorber una cantidad digamos, de amenazas que están ahí y permitirnos responder ante ellas de manera directa. Más estas reglas gestionadas, tanto las de AWS provistas directamente como aquellas provistas por socios o partners de seguridad, pues nos permiten de manera efectiva entregar solución al 99% de las cosas que están por ahí y que son lo que los atacantes primero intentan utilizar, digamos, dentro de sus exploraciones, ¿no? Cuando tenemos ya un incidente de instancias comprometidas, cambia un poquito el enfoque que tenemos. Siempre igual abrir el caso de soporte crítico con severidad crítica es importante y es el primer paso de todo tipo de interacción. Tomar un snapshot de esta instancia es importante para análisis forense. Cuando hablamos de análisis forense es un análisis post-mortem para identificación e investigación posterior de las causas raíces del evento y de específicamente el incidente que tenemos. Y aislar la instancia, quitando precisamente el security group o las SLs que de alguna manera la estén exponiendo para permitir que esté en un aislado, en un entorno aislado, ¿no? En una cuarentena. De ahí lo más importante, posteriormente vendría siendo recolectar información de la instancia, describirla, identificar sus metadatos, ejecutar comandos sobre estas para caracterizarla y perfilarla, y cambiar los permisos de Identity and Access Management para evitar que eventualmente alguien de afuera, que digamos fuera de este equipo de respuesta ante incidentes, que el cliente ha conformado, ustedes como clientes han conformado para precisamente responder ante este incidente, puedan alterarla, ¿no? Algo muy importante dentro de la nube es que, a diferencia de entornos on-premises, entornos locales,
la automatización es algo que se espera que en la nube ocurra, ¿no? A través de un entorno guiado por APIs, como es la nube, en donde todos los servicios esencialmente exponen APIs para su control, para su manejo, lo que nosotros llamamos un control plane, muy consistente y además muy completo. Esto nos permite lograr una mejor automatización de la respuesta ante incidentes también, algo que a nivel local es mucho más difícil de lograr. Por ejemplo, ustedes pueden tener rápidamente hosts maliciosos que están causando, en este caso particular, la criptominería o la minería de monedas criptográficas. Básicamente lo que podemos hacer aquí es rápidamente a través de servicios como GuardDuty identificar o generar hallazgos. GuardDuty identifica patrones anómalos de uso de estos recursos y genera a través de EventBridge un servicio PubSub o de notificaciones, básicamente la posible o el disparar una serie de automatizaciones basadas en AWS Lambda. Y lo que hace AWS Lambda no es otra cosa que lo que queramos. Básicamente es funciones como código y allí tenemos la posibilidad de recoger la información de la instancia, hacer un tagging de la instancia para poder identificar comportamientos posteriores que queremos influenciar en la misma y aislar la instancia de de los grupos de seguridad, entre otras acciones. Estas funciones Lambda típicamente tienen acceso a nuestros SDKs, con lo cual pueden invocar las APIs de los servicios downstream de AWS y de esa manera empezar a generar pues una protección efectiva que de manera manual, imagínense cuánto tiempo podría llegar a tomar hasta tener que realizar cada uno de estos pasos por parte de un ser humano, ¿no? El último paso aquí sugerido, por ejemplo, en el caso de este Tor Client o crypto mining u otro tipo de situaciones que pueden ocurrir en estas instancias amenazadas, es permitir o comprometidas, es permitir el acceso solamente al equipo forense para una investigación posterior y para seguir precisamente con la identificación de causa raíz. Todo esto ocurriendo entonces rápidamente en minutos. Y cuando esto ocurre en minutos, le damos mucho menos tiempo al adversario de reaccionar ante todo lo que estamos haciendo para contrarrestar su modus operandi, ¿no? Aquí, por ejemplo, en pantalla ustedes pueden ver cómo tenemos un ejemplo de una función lambda para aislar instancias. Rápidamente obtenemos el instance ID, un poco lo que describíamos en la lámina anterior, lo estamos describiendo acá, la posibilidad de rápidamente obtener los detalles de la instancia, aislarla quitándole los atributos como el grupo de seguridad o incorporándole un grupo de seguridad diferente que va a reñir necesariamente con el grupo actual, dejándolo en permisos mínimos en sus accesos a esta instancia. Por último, crear snapshots de volúmenes IBS para identificación e investigación forense posterior. Ahora vamos a hablar de un servicio que es el servicio de Amazon Detective. Detective es un servicio fundamental dentro del portafolio, sobre todo en esta parte de la investigación de los incidentes. Y es el que nos permite, precisamente como su nombre lo indica, actuar como como un investigador, como un detective, investigando potencialmente los problemas de seguridad que pueden ocurrir, potenciales, perdón, dentro de la nube. En este caso, Detective, ¿qué es lo que va a hacer? Va a recoger información de un conjunto de fuentes, entre ellos los CloudTrail Logs, los VPC Flow Logs, básicamente los EKS Audit Logs y los GuardDuty Findings que encontremos o que ya tengamos recogidos a través de estos servicios satélite, por decirlo de alguna forma, y rápidamente recogemos esta información para integrar, investigar los eventos de seguridad de una manera correlacionada, ¿no? Y descubrir la causa raíz de los mismos incidentes a través de findings y findings asociados o agrupados. Casos de uso particulares de Detective que podamos utilizar en función de la investigación de nuestros incidentes. Primero, análisis de hallazgos de seguridad, lo que nosotros llamamos un triage. Y esto nos permite básicamente hacer un diagnóstico inicial de cuál es el incidente y cuál es su nivel de impacto para rápidamente determinar el curso de acción y no escalar incidentes innecesariamente cuando no sea necesario, ¿no? Poco cuando tenemos demasiada visibilidad o cuando tenemos demasiados eventos, pues puede eventualmente para nosotros volverse en algo difícil de gestionar y lo que nos ayuda a Detective también es hacer un adecuado triage o selección, clasificación de estos incidentes potenciales, ¿no? Nos ayuda también en la respuesta al incidente en la investigación, mejorando el contexto para las investigaciones, enriqueciendo de diferentes fuentes, como ya lo mencionamos anteriormente, para poder hacer un análisis más correlacionado, un poco más en contexto. Y por último, la parte de caza de amenazas o de cacería de amenazas, que es básicamente simplificar la colección de estos datos haciendo pivot
de manera efectiva, ¿no? Aquí vemos un poquito cómo Detective nos ayuda. Digamos, tenemos una vista de la investigación. ¿Qué podemos ver? Primero, estamos viendo el intervalo de tiempo en el cual queremos observar lo que ocurrió. También podemos ver el detalle del recurso afectado, como por ejemplo, entre otros, cuándo se creó, quién lo creó, el rol asociado a este recurso. Podemos ver otros hallazgos de seguridad, por ejemplo, en el periodo investigado, ¿no? Esto también es muy importante como parte de la gestión del incidente, que nos puede ayudar a correlacionar si este incidente está considerado o este hallazgo está asociado a otros posibles hallazgos emparentado con otras situaciones de riesgo, ¿no? Aquí vemos un análisis de VPC Flow Logs que muchas veces, y esto me ha pasado a mí con algunos clientes, se pasan por alto, muchas veces porque en algún momento pueden ser una fuente muy voluminosa de datos. Y esto implica que muchos clientes, digamos, no les guste hacer una interacción directamente con los VPC Flow Logs para identificación. Algo que podemos hacer es llevarlos al nivel de Amazon Detective para visualizar picos anómalos. Por ejemplo, acá vemos de tráfico, comportamientos en tiempos o en intervalos de tiempo específicos y para buscar mediante filtros, lo cual nos permite limitar el alcance a puertos, protocolos o direcciones IP específicas. También, tercer caso de uso de Detective es la capacidad de buscar entidades de direcciones IP, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una dirección IP maliciosa confirmada y queremos ver cuál ha sido la actividad de esta dirección, rápidamente lo que podemos hacer es filtrar a través de este control y lo que podemos encontrar rápidamente es cuál es la dirección IP y qué otros recursos del entorno se han comunicado con esta dirección IP de manera efectiva. Por ejemplo, buscamos una IP individual o usamos una notación CIDR, ¿no? Un bloque o un prefijo que agrupe varias direcciones para expandir nuestra búsqueda. El encadenamiento de roles es otro gran escenario en el que Detective también puede ayudarnos para agregar valor. Es básicamente encadenamiento de roles, cuando hablamos de esto, es el acto de realizar un assume role o asumir un rol para evadir la detección o para escalar privilegios. Por ejemplo, si hay un actor incorrecto que podría obtener acceso a credenciales que son limitadas, aunque al descubrir los permisos de Identity and Access Management, digamos en el entorno, ven que sí tienen acceso para asumir un rol con privilegios administrativos. Entonces, en vez de tratar de accionar directamente con el permiso original que tienen, actúan de manera derivada a través de un rol que sí tiene los permisos. Al investigar un hallazgo como estos, se observan, lo que vamos a observar es llamadas API realizadas desde un rol específico, ¿no? Pero ¿cómo sabemos si ese rol no se asumió en el momento en el que no se estaba, en el que se estaba utilizando como el ejemplo que vimos anteriormente? Entonces, con Detective se puede ver, entre otras cosas, cuándo se asumió un rol, ¿no? Y aquí voy a dar clic sobre esto. Aquí se asumió este rol, por ejemplo, lo cual nos permitiría como respondedores de incidentes, pues construir una línea de tiempo alrededor de los eventos, ¿no? Y específica de cuándo ocurrieron esas acciones y pues determinar todos los recursos de IAM involucrados. En este ejemplo podemos ver que Mateo pues asumió un rol de Junior Bastion, básicamente, y luego rápidamente hizo pivote a un rol de administrador, lo cual claramente indica escalación de privilegios sospechosa, por lo menos. Algo muy importante es cómo empezamos también a tener la posibilidad de visualizar los finding groups o los grupos de hallazgos. Estos grupos de hallazgos son concepto fundamental de Detective y la idea con los grupos de hallazgos es tener un contexto un poquito más amplio, una visión de mayor altura de lo que está ocurriendo a nivel de estos hallazgos y poder reducir el tiempo de investigación, simplificando la labor de investigación de manera efectiva, facilitando la priorización entre otros elementos, ¿no? Importante aquí, estamos facilitando la manera de ver y correlacionar mediante grafos estos diferentes hallazgos dependiendo de si están identificados como, por ejemplo, elementos de Identity and Access Management, escalamiento de privilegios, asumir roles específicos o realizar acciones puntuales sobre los servicios, ¿no? Es algo que podemos ver. Y en la parte superior, si ustedes se fijan acá dentro de este slide, podemos ver diferentes categorías de tácticas que ya son comunes o son categorizadas dentro del entorno de seguridad y que nos permite ver inicialmente, por ejemplo, que dentro de este comportamiento que estamos viendo en pantalla, el usuario, o mejor, el actor de amenazas, tuvo un acceso inicial, pero está incurriendo en una táctica de evasión de defensa.
a través de múltiples acciones que está tomando, ¿no? Entonces, lo que hacemos aquí es ayudar y facilitar la comprensión, cosas que los equipos de seguridad tendrían que hacer en un tiempo mucho más largo y reduciría sus posibilidades de responder de manera efectiva ante el incidente. Aquí vemos componentes claves del Finding Group. Entre ellos podemos ver las credenciales, por ejemplo, los puertos que fueron alcanzados, entre otros elementos que dan contexto y enriquecen nuestro análisis de la situación particular que estamos analizando. Ahora hay una integración interesante entre Detective con Security Lake, lo cual habilita que los analistas de seguridad adicionalmente pues obtengan los logs que están guardados en Lake y puedan usarlos para empezar las investigaciones con Detective de una manera mucho más centrada en un lago de datos de seguridad, ¿no? Con esta integración, lo que se espera es que estos analistas podamos, digamos, de alguna manera empezar estas investigaciones basados en resúmenes dentro de Detective, incluso si necesitan hacer un doble clic y llegar más adentro o ahondar en la investigación, inicialmente utilicen Detective como su punto de partida para la investigación. De igual forma, Detective también permite la capacidad de investigar automáticamente entidades de Identity and Access Management en busca de indicadores de compromiso o IOCs, ¿no? Y aquí parte de lo que ayudamos es, por ejemplo, responder preguntas como ¿hay algún identificador de compromiso para un usuario de IAM específico? O, por ejemplo, qué tácticas, técnicas y procedimientos se utilizaron o se desencadenaron para un hallazgo específico. Respuestas como esas se pueden atender a través de esta nueva integración. Y por último, antes de terminar y dar paso nuevamente a mi colega Darío, Amazon Detective permite ahora investigar datos de Amazon GuardDuty Runtime Monitoring tanto para EKS como para SS. Y este es un punto, este era un blind spot, digamos, un poco, y es poder llegar a estos, básicamente a estos datos de GuardDuty Runtime Monitoring, con la posibilidad de que estos servicios, estos workloads containerizados, ya sea corriendo en EKS o en SS, puedan ser identificados de manera directa, ¿no? GuardDuty, importantísimo, se complementa muy bien con Detective, servicio de detección de amenazas, monitorea continuamente el entorno de AWS y ahora pues al admitir esta detección de amenazas en tiempo de ejecución para SS o para EKS, incluso para SS sobre Fargate, nos permite apoyar la investigación, ¿no?, de estas detecciones, visualizando gráficamente y teniendo resúmenes y sumarios de lo que está pasando en tiempo real. Entonces, con esto me despido. Muchas gracias aquí por el espacio. Voy a dar paso nuevamente a Darío para que nos hable acerca del modelo de madurez en seguridad de AWS. Así que, bueno, quedan en muy buenas manos.